Mi siguiente invitado es el sociólogo, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá, pues José Clemente Lazo. Como siempre, un placer. Tocayo, bienvenido a Next Noticias. Activa el audio, porfa. Oye, un placer, gracias, como siempre, ¿eh? Bueno, yo creo que para ustedes, los sociólogos, esto es casi Disneylandia, estar en medio de esta pandemia y todos los efectos que ha producido entre la población en conjunto. Definitivamente, como tú dices, Disneylandia, digamos que es un Un laboratorio que nos está laboratorio, permitiendo ver cosas que no se develaban directamente en la realidad que teníamos anteriormente. O sea, el tema del confinamiento fundamentalmente es lo que nos ha llevado en alguna medida a entender las dinámicas de interacciones que teníamos anteriormente y cómo se vieron trastocadas con la pandemia. Principalmente el hecho de que el estar en casa, fuera de la rutina, lleva principalmente a elementos de pensamientos diferentes con respecto a la vida, ¿no? Principalmente con la familia, con los amigos, el tema de la ruptura en el trabajo principalmente te lleva a pensar o a redefinir cosas en la vida principalmente, ¿no? Eso en términos individuales, pero definitivamente tenemos un laboratorio en términos institucionales, el papel del Estado, cómo ha funcionado el Estado, la debilidad del Estado quedó evidenciada principalmente en el tema del sistema sanitario de los países. Definitivamente la cuestión económica, la fragilidad económica con la que se manejan los países también quedó en evidencia respecto a esto, y definitivamente los temas políticos y democráticos también quedan en la palestra con respecto a esto. O sea, todo se trastoca, la pandemia realmente, como te digo, nos ha dado elementos suficientes para desarrollar investigaciones en lo que está ocurriendo ahora mismo. una sociedad más irascible, una sociedad más pendiente de la cosa pública. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes están sacando ahora que estamos desconfinándonos todos? Bueno, definitivamente vamos a entender varias cosas. Uno, pretendemos regresar a la normalidad anterior en el tema de pandemia. Y lo que debemos entender es efectivamente que no se va a llegar a los mismos límites que antes. Eso es lo que nosotros estamos pensando en este momento o analizando. Es decir, la interacción humana se vio trastocada permanentemente desde nuestro punto de vista. El tema de esta modernidad que nos regalaba supuestamente situaciones que nos iban a ayudar en la sociedad, nos quedamos evidentemente mostrados de que somos muy frágiles frente al ambiente, frente a los procesos sociales que se están dando. Y definitivamente nosotros estamos claros de que hay que cambiar de vía. Eso diría el último libro de Edgar Morin, Sí. cuando él se refiere precisamente a la pandemia, que estamos obligados a cambiar de vía. No podemos seguir en la situación que teníamos anterior a la pandemia y tenemos que redefinir un humanismo diferente, una solidaridad diferente entre los grupos que nos permitan a nosotros entender que la sociedad está llevando al mundo a una situación muy difícil con respecto al tema ecológico, con respecto al tema político, con respecto al tema económico, que nos lleve a nosotros a hacer un alto, principalmente para ver cómo reducimos la incertidumbre que nos ha generado esta pandemia. Bueno, una incertidumbre, una ansiedad, es decir, cómo el colectivo pues, maneja pues, esos temas de ese pesimismo hacia el futuro, que me llamó la atención la encuesta de Sid Gallup, que por primera vez nos presenta como pesimistas a los panameños hacia un futuro. Eso se está reflejando en los estudios que están haciendo sobre la población. Definitivamente, la incertidumbre que se genera precisamente en el tema de pandemia, llevado a una población que le hace falta cuestionamientos críticos sobre su realidad, puede generar Quisiera. situaciones muy particulares en salud mental, puede llevarse a situaciones particulares con respecto a qué es lo que va a ocurrir conmigo en el futuro y mis hijos. Entonces, esa incertidumbre definitivamente provoca depresiones, esa incertidumbre provoca situaciones que no sé qué va a pasar conmigo y con mi familia en el futuro. Y definitivamente el papel de los intelectuales en este momento, de los científicos sociales, economistas, sociólogos, es reducir esa incertidumbre generando estudios que nos den las certezas necesarias hacia dónde debe caminar el país y la interacción humana de ahora en adelante.
Por ejemplo, ¿cuál ha sido la visión de los estudiantes? Tanto tiempo sin palpar la convivencia, tanto tiempo sin estar en comunidad, pues eso va a pasarle factura a todos, ¿no? No, por supuesto, ese segmento de la población, el segmento de Sí. la población joven, es de los más afectados, principalmente porque parte de la naturaleza y de su propio crecimiento es la interacción con sus pares. Digamos, en la etapa de la niñez, el aprendizaje fundamental de la interacción humana se da precisamente en la relación de los pares, pero en la adolescencia aún más, el reconocimiento de su propia identidad lleva a la necesidad de tener interacciones con sus pares que han sido rotas precisamente por los periodos de confinamiento que hemos experimentado. Y precisamente es como si estuvieras acumulando un conjunto de energía y ahora que abres las posibilidades, se desbocan las situaciones con respecto a nuestros jóvenes. Esto explica muchas veces el tema de los parking ilegales y lo que está sucediendo ahora con las fiestas, ahora que levantaron el toque de queda. O sea, es como si soltaras una acumulación de energía fundamentada principalmente en este segmento joven de la población. Dos grandes traumas del siglo pasado, como lo fueron las Primera y Segunda Guerra Mundial, produjeron la primera, la Belle Époque, y todo el jazz, y todos esos alegres 20. Y la segunda, cada país tuvo una forma cómo hacer catarsis, a través del teatro, a través de la filosofía, a través del cine, a través de la música. ¿Cómo va a ser la catarsis nuestra de esta pandemia? Si hay Lo que visos de nosotros de lo que pensamos puede es llegar que a ser. sí, sí, va a haber efectos en todos los niveles y ojalá en el tema cultural tengamos un repunte precisamente porque nuestros países principalmente se encuentran en una situación cultural que me parece que es baja, vamos a decirlo por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, definitivamente va a haber un repunte en diferentes temas, principalmente puede ser en el tema cultural, tema deportivo, o sea, la gente busca espacios donde ir soltando este conjunto de energía, dado el trauma que hemos experimentado con respecto a la pandemia. Pero en este caso es difícil prever porque no hemos ni siquiera terminado la pandemia, pero sí establecemos que hay desafíos fundamentales que van a pasar por la política de nuestros gobiernos y principalmente de los gobiernos locales, que puedan tener el liderazgo para organizar a las poblaciones y reducir también el tema de la incertidumbre que la población mantiene. Un, una espada de doble filo y casi un villano de todas estas pandemias han sido las redes sociales. Es decir, nos hemos acostumbrado a oír pues versiones casi absurdas y totalmente esperpénticas de la enfermedad, de sus curas, de los casos. Es decir, lo cual ha creado pues tal confusión porque yo creo que nunca había habido una población humana tan bombardeada por datos y por cifras y por hechos y por un montón de cosas. Es decir, eso obviamente ha transformado totalmente a la población y el apagón de redes sociales del lunes pasado, pues pareciera que dejó a la sociedad desnuda. Definitivamente, claro, ¿no? El tema del confinamiento, la reducida interacción, elevó el nivel de uso principalmente y abuso Y de las abuso. redes sociales. Y cuando sucede el apagón, lo que nos deja es precisamente en otro estado de indefensión, principalmente con el mundo. Entonces, sí, las redes sociales también juegan un papel importante antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia definitivamente se han develado pensamientos, digamos, extremos conservadores con respecto al tema de la ciencia frente a la vacunación. Estos pensamientos ultraconservadores que nos han llevado a pensar o a tener dimensiones diferentes con respecto a cómo se van a dar las pandemias de ahora en adelante, situaciones ficticias. O sea, de todo se ha visto dentro de las redes sociales. El problema es que cómo hacemos para depurar esos contenidos de forma que el pensamiento crítico de la población Sí, pueda entender y pueda desechar y pueda escoger contenidos que le permitan a ellos el crecimiento intelectual y mental que se necesita en esta sociedad. Lo porque, grave de este asunto es que se reproducen estos tipos de pensamientos y parecieran convertirse en verdad. porque José Clemente,
las redes sociales y todas esas interioridades que están saliendo sobre Facebook, pues nos están dando una especie de gran sociedad orwelliana donde el gran hermano nos está diciendo lo que vemos, qué tenemos que ver, qué queremos comprar, él nos los vende, es decir, incluso a quién odiar. Todas esas... Totalmente, o sea, Orwell lo que nos plantea es precisamente, ¿no? Ese gran hermano que domina todos los contenidos, lo que puedes o no puedes ver. Nosotros no podemos dejar de lado el poder que tienen los medios de comunicación en Sí, la formación de opiniones, en el pensamiento humano. Por eso es tan importante entender la responsabilidad que los medios de comunicación le entregan precisamente los contenidos que recibe la población para efectos de generar un crecimiento de la sociedad específico o guiarnos directamente a una sociedad de consumo exclusivamente. Entonces, ahí tenemos ese debate con respecto a los contenidos de los medios de comunicación, no solamente las redes sociales, los medios de comunicación en su conjunto, que en alguna medida llevando, que si contribuyes precisamente a generar una sociedad exclusivamente de consumo, en términos de una racionalidad de acumulación, tenemos un problema serio con la sociedad porque estamos creando mentes vacías, mentes para comprar y no para cambiar una sociedad a favor de nosotros mismos, porque parece que vamos caminando hacia el desastre ecológico y mundial, dado los sistemas económicos en los que nos encontramos. me llama la atención también cómo es el nivel de preparación con que llegaron los muchachos este año. Bueno, te lo puedo decir con mi experiencia. Bueno, definitivamente este cambio con respecto al uso de los medios de comunicación informáticos para efecto de dar clases genera una experiencia total de cambio con respecto a tanto docentes como estudiantes. Y yo creo que en alguna medida, en algunas condiciones con respecto a algunas asignaturas, es posible mantener esta situación, pero en otras es insostenible. Definitivamente la situación de interacción práctica en la educación, hay asignaturas, hay contenidos que necesariamente tienen que ser presenciales, Sí. pero también la educación a distancia ha tomado un vuelo sumamente interesante en términos de los contenidos para este uso. Yo creo que definitivamente va a depender de qué estemos enseñando si llega a un aprendizaje significativo a través de el uso de estas redes informáticas para la educación. Bueno, y la gran pregunta es, esto, pues, ¿cómo se vislumbra el mundo a partir de la desescalada del 2022? Va a haber aumento, por ejemplo, de la xenofobia hacia China, va a haber, pues, un panorama parecido con este aumento escalonado de los precios de las cosas a una visión así, pues, como en los tiempos de la Gran Depresión, pues los estados van a ser omnipresentes. ¿Cuál es la visión o cómo ven el mundo ustedes, los sociólogos, ahora que empieza a desescalarse? Bueno, volveremos a la apertura y al desescalamiento. Bueno, definitivamente la intención de los grandes grupos, principalmente los de poder económico y político, es tratar de regresar al punto anterior, porque en alguna medida estaba funcionando hasta ese momento, ¿no? O sea, entra la pandemia y trastoca lo que en alguna medida les había funcionado hasta ese momento. La tendencia es tratar de regresar a esos puntos, pero definitivamente hay una condición diferente que no va a cambiar y esperemos que no recibamos otra pandemia tan prontamente en el mundo. Pero definitivamente ese es el intento, regresar al punto anterior, pero las condiciones actuales, tanto económicas como políticas como sociales, son un poco distintas a las que teníamos anteriormente de la pandemia. Es decir, se va a tener que manejar con una población que ahora se cuida más. Lo que nosotros esperamos en alguna medida es que se renueva una solidaridad interna entre los grupos que nos permitan nosotros ver interacciones humanas más solidarias con el prójimo. Sí. Eso es lo que nosotros esperaríamos de esta sociedad. Pero si en alguna medida seguimos reduciendo la posibilidad de la población de entender que la interacción humana es fundamental, el humanismo, no el tener, sino más el ser en una sociedad, yo creo que estamos frente a una amenaza si lo que pretendemos es regresar
al punto anterior. Hay algo que me llama la atención y con esto quiero terminar, porque los antivacunas dicen que no quieren que se les llame así, sino sangres limpias. Es decir, pues, ¿hacia dónde vamos con esas definiciones? Bueno, mira, lo habías mencionado, o sea, ya teníamos problemas con xenofobia, homofobia en este país y no solamente en la región. El pensamiento conservador aprovecha estos espacios en donde hay una indefensión y una falta de conocimiento y educación de las poblaciones para instalar discursos extremos. Yo creo que es una responsabilidad de los estados y de los sistemas educativos definitivamente dar los contenidos para que quede claro que la tendencia fundamental es el desarrollo científico sin dejar de lado los pensamientos mágicos religiosos que cada uno de nosotros puede mantenernos. Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad es precisamente en el sistema educativo que nos permita a nosotros entender que la educación no es solamente para trabajar, para acumular o para tener una riqueza. La educación está fundamentada en el hecho de la cultura, el arte, la literatura, la filosofía, el desarrollo humanístico que es necesario para toda sociedad. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio, más allá de entender que tú te educas para tener un carro, una casa o aspirar a un sueño, sino que también lleva con el desarrollo cultural ese hombre de varias dimensiones que necesita la sociedad en su conjunto. Bueno, el José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología, Universidad de Panamá, como siempre un placer tenerte aquí. Gracias por estas palabras. Gracias, gracias a ti.